lo manda. En segundo lugar, la sujeción requiere devoción activa. Quiere decir deliberada, amorosa, inteligente a las aspiraciones y ambiciones nobles del esposo. También la sujeción es conveniente porque es apropiada, adecuada y correcta, ¿verdad? Esa es la manera en que una mujer cristiana debe de conducirse. También la sumisión de una esposa puede ser la mejor manera de ganar a su marido incrédulo, porque puede influir más de lo que lo lograría con regaños y sermones. También la mujer debe cultivar su belleza interior y preocuparse principalmente del corazón. Una mujer piadosa debe ganar a su esposo por medio de apacibles, amables y respetuosos, no rebelándose contra él o tratando de asumir el lugar de cabeza de la familia. Y por último, dijimos que el carácter de una esposa piadosa es sumisa, modesta, afable, apacible, respetuosa, confiada, casta en toda su conducta. Eso es lo que hablamos del domingo pasado. Y esa es la manera en que una mujer cristiana, ¿verdad?, que ama a Dios debe conducirse. Son las cualidades que esta mujer cristiana debe desarrollar en su vida. Y hoy vamos a tomar como una referencia este pasaje de Tito capítulo 2, versículo 3 al 5, para hablar también de una lista que el apóstol Pablo menciona acerca también de la mujer cristiana. Y cuando leemos la palabra de Dios, una de las recomendaciones, hermano, que Pablo le da a Timoteo es que todo lo que él va a enseñar para el bien, para la educación, para la formación de la iglesia, y específicamente cuando habla acerca del tema de las mujeres, es todo que se haga conforme a la doctrina o conforme a la palabra de Dios. O sea, por medio de esta expresión, Pablo está diciendo que esta enseñanza no es una ocurrencia propia, ¿verdad? No es algo también que él quiere hacer para incomodar a las mujeres. Tampoco quiere decir que Pablo tenga algo en contra de ellas y quiere ensañarse con ellas poniéndoles demandas exigentes. No, lo que Pablo quiere hacer es que la mujer cristiana sea formada de acuerdo a la palabra de Dios y que de esa manera pueda vivir dentro de su matrimonio, dentro de su familia, agradando primeramente a Dios, agradando a su esposo, agradando a su familia y sintiéndose satisfecha con ella misma. Porque todos nosotros sabemos que cuando alguien hace lo correcto, se siente bien, ¿verdad? Y cuando alguien no hace lo correcto, pues también se siente mal. Si hacemos trampa, ¿verdad?, vamos a saber que lo que hicimos, aunque obtuvimos tal vez aquello que queríamos, pues no fue la manera correcta en la que lo logramos. Y por eso, cuando obedecemos la palabra de Dios, pues entonces el Señor quiere que nosotros podamos glorificarle en todas las cosas. Ahora, Pablo utiliza una expresión aquí al comenzar su lectura, que las ancianas, ¿verdad? Que las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. Cuando la Biblia, hermano, habla de las ancianas, se refiere a mujeres maduras, no necesariamente mujeres ancianas en la expresión de la palabra, ¿verdad? O personas de edad avanzada, para no decir otra palabra, tal vez que se escuche un poco más fuerte, ¿verdad? Mujeres de edad avanzada, no se está refiriendo a que sea una ancianita, ¿verdad? A una abuelita, una bisabuela o tatarabuela. No, no se está refiriendo a eso, sino a esposas y madres veteranas que ya tienen experiencia en criar familias y en mantener una casa en orden. En otras palabras, habla de mujeres experimentadas. Por ejemplo, cuando contratan a un personal en una empresa,
una de las demandas que a veces piden es experiencia, ¿verdad? O sea, que tenga experiencia. Y cuando aquella persona lleva sus documentos, pues muchas veces le preguntan, ¿en dónde ha trabajado usted antes? ¿Verdad? ¿En qué lugares ha trabajado? Claro, en este caso la mujer cristiana que va a ser una instructora puede ser de las muchachas, pueden ser de aquellas que están en una relación de noviazgo, o pueden ser de mujeres que han comenzado la vida de casadas y que tienen poco tiempo, ¿verdad? Ellas van a compartir su experiencia. Le van a hablar de qué manera se debe de conducir un hogar, se debe de conducir una familia, cómo se debe de tratar a un esposo, ¿verdad? Y cómo se deben de criar a los hijos. Y todo esto, hermano, debe ser basado en la palabra de Dios, no en las ideas propias. Ellas deben de ser mujeres de carácter santo. Por eso dice reverentes en su porte. O sea, no calumniadoras ni esclavas del vino, ¿verdad? O mujeres que tengan vicios. Deben de enseñar siendo maestras del bien. ¿A quiénes enseñan? A las mujeres jóvenes. ¿Qué deben de enseñar? Bueno, todo lo que Pablo menciona. Que se sometan a su marido, ¿verdad? Que sean obedientes, que cuiden su corazón, que cuiden su carácter, etcétera, etcétera. Así que las mayores deben enseñar a las mujeres las destrezas y disciplinas necesarias para tener hogares y matrimonios de éxito. Yo le pregunto a las mujeres en esta mañana, ¿cuántas de ustedes quieren tener un matrimonio exitoso verdaderamente? Bueno, a ver, lo voy a preguntar otra vez. ¿Cuántas mujeres quieren tener un matrimonio exitoso verdaderamente? No como a veces decimos, ¿verdad? ¿Cómo están, hermano? Bien, ¿verdad? Nos acabamos de dar un round, ¿verdad? Pero si nos preguntan, vamos a decir que estamos bien, ¿verdad? No. Dios, hermano, quiere que verdaderamente estemos bien, ¿verdad? Por eso Pablo toma como referencia a estas mujeres, ¿verdad? Mujeres que tienen una calidad de vida, que tienen un historial, que tienen un testimonio, pero sobre todo que tienen un conocimiento de la palabra de Dios y que pueden ejercer esta clase de tareas enseñando a estas jóvenes esposas. Así que esposas y madres experimentadas encontrarán su mayor posibilidad ministerial enseñando a mujeres más jóvenes lo que deben saber para ser esposas, madres y amas de casa eficaces. ¿Verdad? Es como que les den un seminario, vamos a llamar así. A ver, todas las mujeres de 20 a 25 años la vamos a mandar con la hermana Chloe, ¿verdad? Con la hermana Chloe allá van a tener su seminario de 3 días. La hermana les va a enseñar con su vida, con su experiencia y con la palabra de Dios, ¿verdad? Que es lo más importante. O sea, el testimonio, la experiencia que tiene, pero poniendo bases sólidas por medio de la palabra de Dios. Porque todo lo que nosotros decimos, hermano, pues va a tener su efecto por medio de la palabra de Dios, que es lo que va a transformar la vida de una persona. La palabra de Dios tiene el poder transformador de crear en la vida de las personas ese anhelo y ese deseo de poder agradar a Dios en todos. Así que todas las prioridades bíblicas de las mujeres se encuentran en la familia y en el hogar. Amar a su marido y a sus hijos, ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Todo esto tiene que ver con el hogar. Debe de amar a su marido. ¿Cuántas esposas de aquí aman a sus maridos? Lo apapachan, lo quieren, ¿verdad? ¿Verdad? Ahora le voy a preguntar a los maridos. ¿Cuántos maridos se sienten amados por su esposa? Voy a cerrar mis ojos para no ver.
¿Cuántos maridos se sienten amados por su esposa? Bueno, dice que deben de amar a sus maridos y a sus hijos. Fíjense dos cosas, a sus hijos. Eso tiene que ver con la relación de ella con otras personas. Luego habla en cuanto a lo que la mujer debe ser. Debe de ser prudente, que es lo contrario a ser necia, ¿verdad? Usted posiblemente, hermano, a veces ha tenido tal vez la experiencia que cuando ha tenido la oportunidad de platicar con alguien, usted está platicando, ¿verdad? Puede ser el marido o puede ser la esposa, y a veces la otra persona se mete, ¿verdad? Sin decir, ¿me permites? ¿Verdad? ¿Me permites? Sino que está hablando, sí, se mete, ¿verdad? Esa es imprudencia. No hay que ser imprudentes. Hay que ser ¿cómo? Prudentes. Esperando el momento o tal vez pidiendo la palabra, porque en ese momento hay algo que tal vez falta en el diálogo, en la plática. Castas habla de que debe ser limpia, pura, santa, ¿verdad? En cuanto a Dios y en cuanto a su vida personal. Cuidadosa de su casa. Habla de que en qué condiciones está su casa. Debe estar limpia. No debe estar de cabeza. Todo debe estar en su debido orden. Cuando algo se va a buscar, todo debe estar ordenado, ¿verdad? Todo eso es responsabilidad de la esposa. Yo sé que dentro de la modernidad de ahora, hermano, la esposa dice, pero es que tú también tienes que ayudarme, ¿verdad? Pero de acuerdo en el contexto de la Biblia, hermano, la obligación primaria, ¿verdad? O el deber, de acuerdo a la palabra de Dios, es de la esposa, ¿verdad? La esposa tiene la responsabilidad de ser cuidadosa de su casa, limpiar su casa, poner todo en orden para que cuando su marido venga, pues todo esté ordenado. Tampoco, ¿verdad? Quiere decir que el marido va a venir a supervisar toda la casa, a ver si no hay un poquito de polvo en alguna pared, en algún techo de la casa, va a vigilar así minuciosamente, hasta va a revisar debajo de las sillas. Tampoco, ¿verdad? Porque ese ya es algo extremo. Pero que la casa esté limpia, que la casa esté ordenada. Luego dice buenas, habla de que sea bondadosa, ¿verdad? Esta expresión, y sujeta a su marido. El punto de partida, hermano, es el amor de la mujer por su esposo y por sus hijos. Todo parte, hermano, de esta palabra. ¿Por qué razón? Por la sencilla razón de que nadie se puede someter a una persona si no lo ama primero. Nadie puede someterse, hasta nosotros como cristianos. No nos podemos someter a Dios si no lo amamos primero. Si amamos a Dios, vamos a hacer todo lo que Él nos ordene. Por eso la Biblia dice, hermano, el que me ama, mi palabra guardará. O sea, esa es la relación que Dios tiene y la referencia que utiliza cuando una persona dice, Señor, yo te amo. Y Él debe decir, y la razón por la cual te amo es porque obedezco tus mandamientos. Si no obedezco los mandamientos de Dios, aunque yo diga que amo a Dios, no estoy siendo sincero, porque no estoy obedeciendo lo que Él me manda. Entonces, una mujer cristiana no puede someterse a su esposo si primero no lo ama. Cuando una mujer se rebela contra su marido, es porque le está perdiendo el respeto y porque tal vez sus sentimientos, hermano, ya no son completos hacia él. Puede ser que ella diga que tiene un justificante. Puede ser que su marido sea malo. Puede ser que su marido sea mal hablado. Puede ser que su marido tenga vicios. Pero eso no tiene nada que ver con el amor, ¿verdad? Porque recuerde que en la Biblia podemos encontrar mujeres que estaban sujetas a sus maridos, aunque sus maridos eran de lo peor. Tenemos, por ejemplo, a un Nabal.
Yo no creo que haya algún esposo que sea como Nabal, ¿verdad? ¿Habrá algún esposo que sea Nabal, verdad? Por eso cuando le preguntaron a Abigail, ¿cómo se llama tu esposo? Dijo, se llama Nabal y en su nombre está declarado lo que él es, ¿verdad? Él es lo que no es, ¿verdad? Es un hombre genioso, un hombre de un carácter impulsivo, ¿verdad? Una persona insoportable, ¿verdad? Una persona de la que nadie quisiera tenerla en casa. Pero Abigail era sujeta, sumisa, ¿verdad? Respetuosa, a pesar de cómo era su marido, ¿verdad? Ella actuaba de manera correcta. ¿Por qué razón? Porque ella era temerosa de Dios. Y se acuerdan, hermanas, que el domingo pasado dijimos que la razón por la que Sara se sometía a su esposo y le llamaba Señor era precisamente porque lo respetaba, ¿verdad? Con un alto respeto. Así que en ese pasaje de la Biblia, la palabra obedientes que se usa viene de una palabra griega, hermano, que significa simplemente sujetas. Una vez más, observa también la idea de posesión mutua, sujetas a sus maridos. Y dije el domingo pasado que esa expresión sujetas a sus maridos habla en términos generales, no habla en términos personal. No está diciendo el apóstol Pablo a una mujer, mujer, mantente sujeta a tus maridos, porque eso diría que la mujer tiene 2 o 3 maridos, ¿verdad? No, está hablando en términos generales a la iglesia. Así que en Tito 2, versículo 5, dice que sean cuidadosas de su casa. La palabra griega que aparece aquí literalmente significa trabajadoras en su casa. Trabajadoras en su casa. Por mucho tiempo, hermanos, se ha expresado que el hombre es el que trabaja más y la mujer es la que no hace nada, ¿verdad? Ese era el concepto, ese es el concepto que muchos hombres a veces tienen, ¿verdad? Cuando llegan a su casa y le dicen, bueno, ¿y qué tanto has hecho que no está ni la comida lista? No haces nada y ni siquiera la comida puedes hacer, ¿verdad? Esa era una idea, hermano, que las personas, ¿verdad? O personas o hombres que no tienen temor de Dios o que no conocen a Dios, tienen en mente cuando se refieren a la esposa. Y por eso se crean demasiados problemas. Pero cuando nosotros vemos el trabajo que hace la esposa, nos vamos a dar cuenta de algo, ¿verdad? Yo les puedo hablar en el contexto, ¿verdad? Tal vez de mi mamá, que creció en el rancho, ¿verdad? Yo no crecí en el rancho, yo me fui desde muy pequeño a la ciudad, pero pues mi mamá era la primera que se levantaba, ¿verdad? A prepararle el desayuno a mi papá. ¿A qué hora se levantaba mi papá? A veces a las 3 de la mañana, ¿verdad? Porque a las 4 de la mañana iba a estar ordeñando. Y mi mamá se levantaba a darle su café, a darle su desayuno, ¿verdad? Por lo menos a darle su café. Cuando él regresaba le tenía servido su desayuno, ¿verdad? Luego ella hacía la limpieza de la casa, molía el maíz para hacer el pozol, para hacer la tortilla, ¿verdad? Al mediodía preparaba la comida, le daba de comer, lavaba los trastes, se ponía a lavar la ropa, barría el patio de ahí de la casa, fuera, ¿verdad? Y luego otra vez a preparar la cena y la última que se iba a dormir era ella. Dejaba las ollas limpias, los platos limpios, los potes limpios, ¿verdad? Las jícaras limpias, ¿verdad? Los que viven en el pueblo saben qué es esto, ¿verdad? Todo eso lo dejaba ordenado, ¿verdad? No había nada en el fregadero, no había el montón de ollas, hermano, sucias y platos y vasos amontonados, ¿verdad? Nada de eso. Todo eso quedaba ordenado. ¿Verdad, hermanas? Ordenado, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la palabra aquí, esa expresión cuando dice cuidadosas de su casa, ¿verdad? Que ella tiene en orden su casa, que su casa está limpia, ¿verdad?
Porque eso en el pasado, hermanos, la mujer estaba dedicada a su hogar. La mujer no salía afuera a trabajar. Ella estaba dedicada a su hogar. Por eso ella cumplía con todas esas responsabilidades de acuerdo a como la palabra del Señor, hermano, le ordenaba que ella hiciera, ¿verdad? Ella era trabajadora, servía. Entonces, por eso es que en primer lugar, el primer deber de una mujer casada, le dije, es ¿quién? Es su familia, ¿verdad? Ese es el primer deber de una mujer. Administrar el hogar debería ser su principal trabajo, su primera tarea, su oficio más importante y su carrera verdadera. Esa era la manera en que debían de conducirse. Más y más madres han estado ingresando a la fuerza laboral desde principios de la década de los 60 o 70, ¿verdad? Eso habla de las necesidades, hermanos, que han surgido en la sociedad, que se han modernizado con el paso de los años. Y a veces hoy la mujer, por la influencia que tiene, a veces dice, ya no vivimos en el siglo cuando éramos esclavas. Esa es la idea que las mujeres tenían, ¿verdad? Cuando éramos esclavas hacíamos todo. Pero hoy somos iguales. De alguna manera, fíjese bien lo que le voy a decir. De alguna manera, las filosofías del modernismo y la liberación femenina han afectado y han penetrado dentro de las filas de la iglesia, creando todas estas ideas que van contrarias a la palabra de Dios. No es que el hombre no pueda colaborar y participar con la esposa, ¿verdad? No es que ella no pueda recibir el auxilio en un momento dado, pero el diseño original de Dios y la enseñanza de la palabra de Dios es que la responsabilidad de la esposa es el hogar. Es atender al esposo. No en el extremo que casi ya hasta le dé de comer, ¿verdad? Como algunos maridos que hasta puede estar los utensilios, las cucharas, ¿verdad? Ahí en la mesa, y entonces la esposa tiene que ponérsela dentro del plato para que él coma, ¿verdad? O sea, eso ya es un extremo, ¿verdad? Donde a veces dice, va y su plato ahí está, enfrente de él está la cuchara. Ahí están los tenedores, todo, porque a veces las esposas lo ponen ahí. Y él dice, ¿y mi cuchara dónde está? Ahí está. No veo mi cuchara aquí. Ahí está. ¿Qué le está diciendo? Que ella agarre la cuchara y se la ponga en el plato. Ya solo falta que le diga, dame de comer, ¿verdad? Como si fuera un bebé. No es a ese extremo que debe de llegar, ¿verdad? Porque eso ya se sale fuera de los parámetros establecidos por Dios. No. Pero todo esto, hermano, que ha sucedido y que ha ocasionado que las mujeres salgan de su hogar a trabajar, ha creado conflictos dentro de los matrimonios. ¿Por qué razón? Porque el marido, pues, llega a su casa esperando que todo esté, pero como la mujer también salió a trabajar, pues todo hay que llegarlo a preparar, ¿verdad? O al menos que tal vez esa mujer se levante muy de madrugada a preparar la comida, los alimentos, y lo deje listo solamente para calentarlo cuando regresen cada uno de sus labores, ¿verdad? Y por eso todo eso ha traído conflictos y ha traído problemas dentro de lo que es el contexto, hermano, del hogar. Ahora, fíjese bien, también dentro de esta palabra, Pablo menciona algo importante que yo quiero que vayamos a 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Vamos a leer otra de las cosas importantes que Pablo menciona cuando habla acerca de las mujeres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Capítulo 5, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. ¿Ya es ahí? Dice, porque si alguno no cuida de los suyos,
específicamente de los miembros de su casa, niega la fe y es peor que un incrédulo. Aquí habla de la responsabilidad, hermano, primaria acerca de la manutención del hogar, de la familia, ¿verdad? Como les dije hace un momento, si nos remontamos a tiempos atrás, pues el hombre era el encargado de la manutención de la casa, ¿verdad? Mantener la familia, mantener los hijos, proveer todo lo que fuera necesario, y la esposa era la colaboradora, la ayuda, como la Biblia lo marca, la ayuda idónea, ¿verdad? Que en cierto modo era la que se encargaba de todas las labores de la casa para ayudar al esposo, para estar impulsándolo de alguna manera para que él pudiera continuar hacia adelante. Ahora, en el tiempo en el que nosotros vivimos, la mujer o muchas mujeres trabajan al igual que sus esposos. Y a veces puede darse el caso que la mujer gana más dinero que el esposo, ¿verdad? Y cuando eso sucede, a veces el esposo se siente menos, ¿verdad? Pierde la visión de lo que realmente él es. Y comienza entonces a ver ideas, hermano, contrarias a la palabra de Dios, que tenemos que entender. Cuando nosotros nos casamos, nos volvemos ¿cuántos? Uno. Quiere decir que lo de los dos es ¿de cuántos? De los dos. De igual manera, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Quiere decir que si trabajamos dos, ¿qué hacemos con el dinero? Lo unimos. Y entonces creamos un plan económico para suplir todas las necesidades del hogar. ¿Qué es lo que ha surgido, hermano, con esto? Bueno, que el hombre dice, bueno, como tú ya trabajas, pues tú te sostienes. Y yo nada más te voy a apoyar con la comida, ¿verdad? Así que la luz la vamos a pagar la mitad tú y la mitad yo. La renta de la casa, la mitad tú y la mitad yo. Tu ropa y todas tus cosas, tú te las vas a comprar y yo mis cosas aparte también. No, no es así. No funciona de esa manera. Porque eso, hermano, va a crear conflictos, ¿verdad? Donde el hombre sigue manteniendo, ¿verdad?, toda la casa, y donde la mujer dice, pues mi dinero es mío y yo me lo puedo gastar en lo que yo quiera y tú no me tienes que decir absolutamente nada. Recuerde, somos una sola carne. Y al ser una sola carne, tenemos que compartir todo por igual. No importa quién gane más, quién gane menos, porque todo lo que estamos haciendo es para el bien mutuo de los dos y de nuestra familia. No es para el bien mutuo de una persona, ¿verdad? Por eso es que al planificar nuestros gastos, hermano, nosotros tenemos que crear un plan financiero, ¿verdad? ¿De qué manera nosotros nos vamos a conducir? ¿De qué manera vamos a vivir, verdad? ¿De qué manera vamos a utilizar el dinero? E incluso vamos a crear un fondo de ahorro para alguna emergencia. Todo eso, hermanos, lo tenemos que hacer para el bien de nuestra propia vida. Si lo hacemos de esta manera, hermano, no vamos a tener problemas en ninguna área, porque recuerde que los tres más grandes problemas que existen en el matrimonio, uno de ellos es el dinero. Uno de los más grandes problemas que puede haber en un matrimonio es la cuestión del dinero. La otra es la cuestión de los hijos, ¿verdad? Pero uno de los más grandes problemas que hay en la familia es el dinero, ¿verdad? El que la persona sea irresponsable, el que el hombre tal vez no cumpla su responsabilidad de manutención, ¿verdad? De que el hombre no entienda
que es la responsabilidad que Dios ha puesto sobre él. Por eso este pasaje de la Biblia dice, refiriéndose a los cristianos, porque Pablo le está hablando a los cristianos, dice, si alguno no provee para su familia, dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. O sea, este hombre pues tiene que buscar la manera de sostener y sustentar su casa, ¿verdad? De sustentar su familia. ¿Está bien? Bueno, pasemos al verso número 16. ¿Qué sucede cuando el esposo muere y la mujer queda viuda? ¿Qué dice el verso 16? Dice, si algún creyente o alguna creyente tiene viuda, que las mantenga de modo que no se vuelvan una carga para la iglesia. Así la iglesia tendrá lo suficiente para ayudar a las que de verdad son viudas. A veces se da el caso, hermanos, de que algunos hijos vienen y dicen, pastor, mi mamá no tiene esposo, mi mamá tiene necesidades, ¿verdad? ¿Será que la iglesia no pueda sacar una pensión para darle a mi mamá para mantenerla? Entonces, vamos a la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué acabamos de leer en la palabra de Dios? Que la familia, que los hijos, que las hijas sean las que mantengan a esta mujer, que no es una mujer desconocida, sino que es su propia mamá, ¿verdad? Ellos tienen la responsabilidad de darle alimento, de darle calzado, de darle vestido, ¿verdad? Y de darle tal vez algún gasto para algo que ella necesite o requiera, o como decimos, algún gusto que ella quiera tener, ¿verdad? Es la responsabilidad de sus hijos. Ahora, ¿qué pasa si esta mujer sola o esta mujer que quedó viuda, pues sus hijos no son cristianos? ¿Qué sucede? Y sus hijos se olvidan completamente de ella, ¿verdad? Le dicen, pues mamá, pues que Dios te bendiga. Tú dices que crees en Dios, pues que Dios te bendiga, ¿verdad? Y la dejan. Tiene su casa propia, pero tal vez no tiene el sustento. Bueno, ahí es donde la iglesia, si aquella persona no percibe de ninguna fuente, es cuando la iglesia puede apoyar y puede suplir a aquella mujer sola. Pero escuche bien, pero esa mujer que la iglesia sostiene debe de desarrollar un ministerio dentro de la iglesia. ¿Cuál es su ministerio de esa hermana? Ella se va a dedicar a orar, ¿verdad? A interceder por los hermanos. Esa va a ser su tarea. La iglesia la va a sostener, pero su ministerio de ella va a dedicarse al servicio de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Ana, la profetisa que habla Lucas? Dice que ella quedó viuda, ¿verdad? Y ella estaba dedicada a la oración, al servicio de Dios en el templo, ¿verdad? Entonces, cuando una mujer, ¿verdad? Hermano Pablo me está hablando, no sabe que estoy en el templo. Esta mujer, hermano, no solamente dice, bueno, pues que a mí me den, ¿verdad? No, sino que esta mujer tiene que dedicarse al servicio de Dios. Tiene que orar, y lo vamos a ver tal vez un poco más adelante en la palabra de Dios. Así que leamos el verso 16, 17. Vayamos al 17, o si ponen el 17 para que tengamos la misma lectura. 5, 16 leímos. 17. Los ancianos que gobiernen bien su casa deben ser considerados dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Lo mismo es con
con los varones, ¿verdad? Con aquellas personas que se quedan solas. Deben de desarrollar un ministerio dentro de la iglesia, ¿verdad? Deben de servir activamente dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál es la recomendación que Pablo le da a las viudas jóvenes? Vayamos al verso 14, 1 Timoteo 5, 14. Quiero pues que las viudas jóvenes, ¿qué deben de hacer? Casarse, ¿verdad? No es obligación que diga, a ver, ¿cuántas viudas jóvenes aquí? Hay que casarse, hermana. No. Si ella dice, pues yo no me quiero casar, pastor, no la podemos obligar, ¿verdad? No, pero es que la Biblia, porque a veces hay iglesias, hermano, donde ponen eso como un dogma. Dicen, no, la Biblia ahí dice que usted se tiene que casar y se me casa porque se me casa. No, esa es una recomendación que Pablo dice. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. O sea, que no sea una mujer que por allá la vieron platicando con un hombre, luego con otro hombre, luego por allá. Dice, entonces mejor que se case, ¿verdad? Que anda teniendo esa actitud incorrecta de una mujer decente. No debe de comportarse de esa manera. Ella debe de cuidar su testimonio. Entonces, si ella quiere casarse, pues que se case otra vez, ¿verdad? Está en el derecho de casarse. Y si una hermana, pues que ya tiene cierta edad, dice, y yo, pastor, me puedo casar, pues si quiere casarse, cásese. A nadie se le impide, ¿verdad? Hay hermanas que dicen, pastor, ¿y yo me puedo volver a casar? Pues si le sale un novio por ahí, pues adelante, que nosotros no le vamos a prohibir, ¿verdad? No le vamos a prohibir que se case. Y alguien puede decir, ¿y para qué se va a casar? Bueno, pues eso es asunto de ella, ¿verdad? Ella quiere casarse otra vez, no se les puede negar, no se les puede obligar tampoco a privarse. Y si alguien, una mujer queda joven y dice, pues pastor, yo no me quiero casar, yo quiero dedicar mi vida al servicio de Dios, lo puede hacer también, como lo hizo Pablo. Pablo, de acuerdo al contexto, hermano, porque él pertenecía al Sanedrín y todas las personas que pertenecían deberían de ser personas casadas. Pablo se supone que él tuvo una esposa, tal vez murió, tal vez no sé qué pasó, pero él determinó vivir solo para servir a Dios. Cuando él habla de sus derechos, él dice, yo tengo también el derecho, como los otros apóstoles, de tomar a una hermana por esposa. Tengo ese derecho, si yo quiero, pero no quiero hacerlo. Quiero dedicarme a Dios, no quiero tener pendientes. Me voy a ir de un viaje misionero de 6 meses y mi esposa, ¿cómo está? O mis hijos, no quiero tener pendientes. Así que yo quiero dedicarme al servicio de Dios por completo y por entero, ¿verdad? Por eso es que los ministerios, hermano, cuando alguien tiene un ministerio que es evangelista, pues debe de cargar a su esposa, porque imagínense, él se va 2, 3 meses fuera y las tentaciones que él pueda tener y los problemas que pueda tener la esposa que se queda. Entonces, una persona que tiene un buen testimonio debe de tener a su esposa juntamente con él. ¿Por qué razón? Porque eso habla de que es un hombre temeroso de Dios y que ama al Señor, ¿verdad? Si anda por mucho tiempo. Ahora si anda por 2, 3 semanas, bueno, pues se lo podemos perdonar, ¿verdad? Pero no puede ser de esa manera. Ahora, la expresión gobierne su casa es traducida de una palabra griega que habla de guiar, dirigir y administrar su hogar. Que gobierne bien su casa habla de guiar, dirigir, ¿verdad? Y administrar su hogar. Así que Pablo instó a las viudas jóvenes a buscar un nuevo matrimonio en lugar de una carrera. De modo constante, las Escrituras sugieren que el papel de la esposa es trabajar dentro de la casa, ¿verdad? Y mantener su hogar. Vayamos a 1 Timoteo 2:15. 1 Timoteo 2:15, que leímos también el domingo pasado. 1 Timoteo 2,
15. Pero leamos desde el 14. Además, Adán no fue engañado, sino que la mujer fue engañada e incurrió en transgresión. Pero se salvará al engendrar hijos si permanece con modestia en la fe, el amor y la santidad. La palabra salvará. Cuando usted lee esta expresión, se salvará dando a luz hijo, ¿verdad? O criando hijos. Si usted lee esta parte, la primera parte, todo eso pareciera indicar que la fuente de la salvación de su alma, de la mujer, es que dé a luz muchos hijos. Pero no es eso lo que significa la palabra de Dios. La palabra salvará viene de una palabra o de un verbo griego que significa ser liberado, rescatado, sanado o preservado del peligro. En el contexto bíblico no se refiere a ganarse la vida eterna, sino a preservación espiritual de la persona frente a las dificultades y el engaño, engendrando hijos. Proviene de un verbo griego que se traduce literalmente como dar a luz, maternidad o la crianza de los hijos. Pablo escribía que el rol natural de la maternidad y la familia, cuando se vive con fe, amor, santidad y dominio propio, es un camino de gracia. La maternidad simboliza el papel protector y vital de la mujer frente a la tentación, manteniéndola centrada en sus responsabilidades en lugar de caer en los chismes o en las vanidades. Quiere decir que una mujer que cría a sus hijos se va a liberar, hermano, de andar de casa en casa, perdiendo el tiempo y de ser influenciada de manera negativa o engañosa para desviarse de la fe. A eso se refiere la expresión se salvará. Su responsabilidad y la influencia de ella es criar a sus hijos en el conocimiento de Dios. Y al ocuparse de su casa, de su marido, de sus hijos, de su hogar, se salvará de andar chismeando con otras mujeres, o perdiendo el tiempo en otras casas, o recibiendo influencias negativas que puedan desviar su fe. Por eso la Biblia dice si permaneciera en la fe, en el amor, ¿verdad? O sea, que la responsabilidad de ella, hermano, es cumplir con la enseñanza que la palabra de Dios dice. ¿Y cuál es? Amor se refiere a amar a su marido. Fe, obedecer la palabra de Dios y aplicarla a su vida, ¿verdad? A su vida diaria. Santidad debe mantenerse pura, limpia. Es una mujer de respeto, ¿verdad? Y por último, dominio propio, habla de tener control de sí misma, ¿verdad? De no ser una mujer iracunda, ¿verdad? De no ser una mujer contenciosa, peleonera, ¿verdad? O de ser, como hay una palabra moderna hoy, de ser una mujer tóxica, ¿verdad? O sea, nada de eso. Esa mujer entonces vive en fe, obedeciendo a Dios, en amor, amando a su marido, en santidad, siendo una mujer de respeto y dominio propio, una mujer que tiene dominio sobre sus actos. Amén, santas hermanas. Así dice, ¿se acuerdan de la lectura que tuvimos al final la última vez? Así serán hijas de Sara. Así serán hijas de Sara, porque Sara obedecía ¿a quién? A su esposo, llamándole ¿cómo? Llamándole Señor. Así que Pablo escribe, hermano, de esta manera, con el propósito, ¿verdad?, de transmitir la idea correcta de lo que una mujer quiere hacer. Ahora, viene una pregunta. ¿Significa eso que la mujer debe acallar los dones y talentos que Dios le ha otorgado y convertirse en una esclava doméstica? Y la respuesta es no, ¿verdad? La mujer debe desarrollar un ministerio dentro de la iglesia,
debe de enseñar. ¿Se acuerda que una de las responsabilidades es enseñar a las mujeres más jóvenes con su ejemplo y con la palabra de Dios, ¿verdad? Ella tiene esa responsabilidad. Y para darnos un panorama muy amplio acerca de todo esto, la Biblia en Proverbios capítulo 31, versículo 10 al 31, dice algo muy importante. Yo creo que leamos el verso 10, hermano, y el verso 29, ¿verdad? Como una introducción y como una conclusión para ver de qué mujer está hablando el sabio Salomón en Proverbios 31. El verso 10 dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Digan los hombres, yo. Cuando yo lo lea, ustedes van a decir yo, ¿ok? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Yo. Pero así con convicción, hermano, no así como yo. No voltee a ver a la esposa y diga yo porque tenga miedo, no. Diga así, yo por convicción, ¿ok? Bueno, te lo voy a preguntar una vez más. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Más o menos. Porque su estima, fíjese bien, sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. O sea, imagínese el valor que el sabio Salomón le da a la esposa. Y eso me hace pensar, hermano, en el texto que dice que el que haya esposa haya el bien. O sea, el valor que una mujer tiene, ¿verdad? Es incalculable. Es incalculable. Una mujer puede sobrevivir sin un hombre, pero un hombre, muy difícil que pueda sobrevivir sin una mujer. Hay algunos casos que sí, pero la mayoría no. Pero por ejemplo, hay mujeres que han criado a sus hijos solas, desde niños, ¿verdad? Los han criado, les han dado estudio, ropa, calzado, les han dado profesión. Y el esposo ha criado hijos y cuando ya están grandes a trabajar, vámonos, ya no voy a seguir manteniendo, ¿verdad? Una mujer se enferma y así enferma, está cocinando, un hombre se enferma y hay que llevarlo a la Cruz Roja a terapias intensivas. ¿Sí o no? Hay esos casos de hombres que dicen, no, yo cuando estoy enfermo, pues yo me paro. Pero la mayoría es, el hombre se enferma y ella está, ¿qué tienes? Me duele la oreja. La oreja, párate, ¿verdad? Le digo, hay sus excepciones, ¿verdad? Que una mujer puede sobrevivir sola y a veces el hombre no. Y hay sus excepciones de que el hombre puede también trabajar, sostener a sus hijos, darle profesión, ¿verdad? Y seguir adelante sin detenerse. Hay. Pero en su mayoría es la mujer. Por eso es que la mujer tiene un valor muy incalculable. Ahora, lea el verso número 29. Dice, muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Luego el verso 30 habla del valor verdadero. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Así que en estos 21 versículos, hermano, porque es desde el verso 10 al verso 31. En estos 21 versículos, la Biblia habla de la mujer virtuosa. ¿Cuáles son las cualidades que esta mujer virtuosa tiene? ¿Cómo es que el marido la tiene en esta alta estima, verdad? ¿Cómo es que el marido le da este valor incalculable? ¿Cómo es que este esposo le da esa confianza tan grande, verdad, a esta mujer? ¿Cómo es que sus hijos la llaman bienaventurada y la alaban? ¿Cómo es que aún en las puertas de la ciudad las personas dan testimonio de la esposa de este hombre? ¿Cómo es que aún hasta sus trabajadoras, verdad, de ella ven a esta mujer como un modelo de vida? Bueno, al estudiar la palabra de Dios, hermano,
nos damos cuenta de la clase de mujer que es. Por ejemplo, en el verso 10, su valor es insuperable. Leamos el verso 10, que nos vayan poniendo aquí el verso 10, ¿verdad? El verso 10 de Proverbios, nada más que me pongan los textos. Proverbios 31, verso 10, su valor es insuperable. ¿Todavía no está? Bueno, leo, Proverbios. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Su valor es inestimable, ¿verdad? No se le puede poner un precio. En el versículo 11, la mujer virtuosa es confiable, ¿verdad? La mujer virtuosa es confiable, verso 11. El corazón de su marido está en ella confiado y no carece de ganancias, ¿verdad? ¿Cuántos esposos confían en su esposa, hermano? Que usted no desconfíe de su esposa. Que si su esposa no sale, usted no cada rato está llamándole, ¿con quién andas? ¿A qué hora vienes? ¿Verdad? Y cuando llega la interroga, ¿qué tanto tardaste? Porque no que nada más fuiste a comprar unas chanclas, te fuiste desde las 8, son las 8 de la noche. Pues ¿cuántas tiendas recorriste para buscar esas chanclas? Eran de edición limitada, edición especial, edición única. ¿O con quién anduviste por allá? ¿Verdad? Porque la desconfianza en un hombre o en una mujer es inseguridad. Y también es miedo. Cuando un hombre o una mujer tiene desconfianza de su marido, eso habla de que es insegura. Y habla de que tiene miedo. ¿Miedo de qué? De que me lo quiten, de que me la quiten. Si tú tratas bien a tu esposa, pues tu esposa no te va a querer dejar. Ahora, si la tratas mal, pues tal vez se vaya con el panadero. Pues porque le gusta mucho el pan. Es un ejemplo, pero es confiable. Verso 12, hermanos. Vayamos al verso 12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Eso significa, hermano, que esta mujer es ahorrativa, ¿verdad? No despilfarra el dinero. No es maga. ¿Sabe qué es maga? Que desaparece el dinero. Oye, te di 30,000 pesos, ya no tengo nada. ¿Cómo? ¿Y qué hiciste? Pues no sé. Pero ni para la comida dio. ¿Eh? Es ahorrativa. Verso 13. Verso 13. Póngame solo los versículos. Verso 13. Ella es hábil, trabaja con sus propias manos, que quiere decir que colabora, ¿verdad? Busca lana, lino y con voluntad trabaja con sus manos. O sea, apoya a su esposo, ¿verdad? No simplemente dice, ay, pues él, ¿para qué buscó mujer sino para mantener? Porque la mantenga, que le cueste. El que quiera azul celeste, que le cueste, dice. ¿Verdad? Hay mujeres que a veces así dicen, ¿no? Y yo no voy a mover nada, ¿verdad? Porque él tiene la responsabilidad. Bueno, esa mujer dice que colabora con su esposo. Versículo 14. ¿Qué dice? Es como nave de mercader, trae su pan de lejos. Quiere decir, hermano, que lejos de sentirse encarcelada por sus deberes hogareños, ella es como nave de mercader, que busca oportunidades donde quiera que se la encuentren. Podríamos decir, tal vez hace una buena compra, ¿verdad? No simplemente se va a la primera impresión, busca lo mejor, ¿verdad? Para el bien propio, para el bien de su familia. Vayamos
Díganla, vaya al versículo 19, hermano. Versículo 19. Aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Eso está relacionado con lo que vimos hace un momento, ¿verdad? Con el trabajo, con el apoyo que le da a su esposo. También lo mismo el verso 22, habla de ese mismo tema, ¿verdad? Luego en el verso 15, vayamos al verso 15. El verso 15 dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. O sea que el marido se va temprano y dice, que Dios te bendiga. Oye, ni un cafecito me va a hacer, pues caliéntalo, ¿no? Por favor. Dice, se levanta aún de noche y da de comida a su familia. O tal vez su esposo llegó tarde, ¿verdad? Tuvo algún inconveniente. Llegó su esposo, ella ya está acostada. Y le dice, amor, ya llegué, qué bueno. Pues acuéstate, ¿verdad? ¿Qué quieres? ¿O piensas que me voy a levantar a prepararte cena? No, ya se cerró la cocina, ¿verdad? El restaurante ya cerró. La materia prima hasta mañana se consigue. Fíjense, esta mujer, hermano, dice que aún a sus criadas las atiende. Quiere decir que es comprensiva, que es atenta. Eso habla de que ella toma esa responsabilidad, hermano, con seriedad. Verso 16. Considera la heredad. Eso habla de que puede ser una mujer negociante, ¿verdad? Como hay que a veces compran y venden, ¿verdad? Compra algo y lo vende, compra esto. Dice, considera la heredad y la compra. Planta viña del fruto de sus manos. Hay mujeres que a veces siembran tomate, su cebollín, su perejil, hacen su pequeña hortaliza, ¿verdad? Siembran su repollo, su rábano, su zanahoria. Les gusta, ¿verdad? Les gusta, hay mujeres que les gusta hacerlo y lo hacen. Y ahí esa mujer de Proverbios también lo hace, ¿verdad? Hay una buena oportunidad y la consigue. Verso 17. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Quiere decir que no es débil, no es frágil, como dice el hombre. Es que la mujer es el sexo débil, ¿verdad? Pero como les dije yo el domingo pasado, una mujer da luz, a veces hasta más de 20 hijos, ¿verdad? Como en la antigüedad. Y un hombre, ni siquiera un hijo podía dar a luz. Hay mujeres en la antigüedad que tenían más de 20 hijos, hermano. ¿Se puede imaginar? Pero un hombre, si diera a luz un hijo, ahí queda en la plancha. Le digo, si con un dolor de cabeza se muere, imagínense, con un parto. Pero la mujer es el sexo débil, dice, ¿verdad? No. Y aquí la Biblia lo dice, hermano. No dice que la mujer es el sexo débil, dice que la mujer es fuerte, ¿verdad? Se esfuerza. Como le dije hace un momento, aún cuando está enferma, ella se levanta, ¿verdad? Con la cabeza amarrada y anda, con las manos, con el pie amarrado, ahí anda preparando, cosas que el esposo no lo haría. ¿Verdad, hermanos? Dígame, tenemos que ser honestos, no diga usted, no, ¿qué pasó, pastor? Hay que ser honestos, ¿verdad? La mujer lo hace, el hombre no. Verso 18, es emprendedora, ¿verdad? Sobre todo en estos tiempos en los que nosotros vivimos, es emprendedora. Ve que va bien su negocio, su lámpara no se apaga de noche, ¿verdad? También en el verso 20 dice que es generosa, ¿verdad? Verso 18, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Bueno, podríamos hablar, hermano, de muchas cualidades que la palabra de Dios sigue mencionando en Proverbios 31. Pero quiero que las mujeres, ¿verdad?, lo estudien en su casa con toda tranquilidad, ¿verdad?
y descubran todas las riquezas que una mujer cristiana puede hacer y cómo de esta manera, hermano, su vida puede impactar no solamente su propia vida, sino la vida de su esposo, la vida de su familia, ¿verdad? Por eso es que les dije que esa mujer es reconocida por los ancianos que se sientan en las puertas con su esposo y dice, fulano de tal, tienes una mujer virtuosa. Mi respeto para tu esposa, ¿verdad? Tienes una mujer ejemplar que cualquiera le gustaría tener, pero tú tienes la dicha de tener. No solamente ellos, sus hijos, su marido, aún sus trabajadoras, ¿verdad? Ven a esta mujer con esas cualidades que cualquier mujer debería de tener si se empeña en desarrollarla. Por eso es que el hogar, hermano, es donde la verdadera mujer piadosa florece y allí es donde encuentra su mayor alegría. Es donde ejerce su influencia más poderosa y más importante. Y termino con esto. Vaya a Efesios capítulo 5, verso 22. Efesios capítulo 5, verso 22, porque hablamos de que el primer principio, ¿verdad?, para que la familia funcione es la sumisión. Alguien podría decir, bueno, ¿por qué está hablando de la esposa? ¿Por qué va a hablar del esposo? Porque estos son los que van a formar la familia. Si no hay esposa, pues no hay matrimonio. O si no hay esposo, no hay matrimonio. Y si hay esposa y esposo, hay un matrimonio. Y si hay un matrimonio, hay hijos. Y si hay hijos, hay una familia. Por eso es que estamos hablando de la familia como un diseño divino. Porque está la mujer. Luego el próximo domingo vamos a hablar acerca del hombre. Prepárense las mujeres, ¿verdad? Vamos a hablar del hombre. Luego vamos a hablar de los hijos. Y luego vamos a hablar de la familia, ¿verdad? El plan de Dios o el diseño divino de Dios para la familia. Eso es lo que Dios quiere, ¿verdad? Que tengamos una familia de acuerdo a sus prioridades. ¿Qué dice Efesios capítulo 5, verso 22? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Al leer este versículo, usted ya lo puede aplicar en el contexto correcto de lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? ¿En qué aspecto la Biblia le enseña a la mujer que debe someterse a su marido, ¿verdad? Que debe de agradar a Dios, que debe de honrar al Señor. ¿En qué contexto la palabra del Señor lo dice y lo enseña? Quiero que en ese momento nos pongamos de pie. Vamos a estar de pie un momento. Vamos a glorificar, hermano, el nombre de nuestro Dios. Siéntase, hermanos varones, siéntanse afortunados de la esposa que usted tiene.